Es muy interesante este pasaje de Deuteronomio. Veamos, creo que este es. Permítanme. Creo que está en Éxodo. Yo estaba diciendo que estaba en Deuteronomios, pero está en Éxodo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, o sea, a toda la nación de Israel. Dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces vemos que la palabra hijo aquí, a la vez que se refiere solo a un hijo, el hijo del faraón, al primer hijo del faraón, también se refiere, en el caso de Israel, como su hijo, como un solo hombre. Pero está hablando de toda la nación, obviamente. Entonces, regresemos al Salmo 2. Y veamos, antes de ver el capítulo 1, quiero decirles de que esta palabra, en vez de decir honrar, dice besad al hijo. Y tiene un poco de ser extraño, ¿verdad? Entonces la traducción que pusieron pues es honrar al hijo, cuando lo que estamos viendo en un códex que está ni siquiera en hebreo, sino que está en griego, dice que se apeguen a la instrucción. Eso es lo que dice. Pero aquí han puesto honrar al hijo. Y en otras antiguas, en traducciones más antiguas, dice besad al hijo. Veamos el 1. El justo y los pecadores. Entonces muchas veces dicen de que es una continuidad del 1, del capítulo 1. Pero yo creo que es completo el capítulo 2 como tal. Entonces muchas veces se le decía ungido también a un rey, un ser humano normal, como el rey David, como Salomón. ¿Por qué? Porque los ungían con aceite, le echaban aceite en la cabeza como señal de que ese rey iba a ser regido por la mano del Señor. A eso se referían. Hay bastantes textos así, bastante interesantes y problemáticos, por ejemplo en Isaías. No recuerdo si este texto es tomado como referencia ya sea en los evangelios o en alguna carta paulina o en otras cartas del Nuevo Testamento, pero parece ser que tal vez no haya sido manipulado, sino que es un problema de traducción y la teología protestante pues lo ha tomado pues a bien para hacer una interpretación así. Entonces, pero la prueba está ahí en el Códex Sinaítico que les mostré, donde lo que le dice hijitos o hijo es a quien le está hablando, no de quien está hablando como lo tenemos en esta traducción. Eso creo que es lo interesante. Yo creo que es bueno no solo tener nuestras Biblias en casa y leerlas bien, leerlas completas, no acostumbrarse solo a leer versículos, sino que también, ya que tenemos acceso a internet y tenemos acceso a códex
antiguos como este del Sinaí en griego, es interesante leerlos, al menos su traducción en inglés. Y también pues es bastante costoso. A mí me costó tomarlo del código HTML, los caracteres griegos, para poderlos poner en Google Translate y que él me diera una traducción pues más adaptada a nuestros días. Eso es lo que hay que hacer. Los judíos dicen que tenemos malas traducciones y que las traducciones que tenemos son malas a propósito. Bueno, yo siempre me he hecho una pregunta con respecto a los judíos, a los israelitas. Si ellos han tenido el Tanaj por tanto tiempo, por miles de años, han tenido la Torá por miles de años, no sé por qué nosotros como protestantes, como cristianos, todo lo que ellos piensan lo hemos hecho casi prácticamente a un lado. Todo porque ellos no creen en Jesús, hemos hecho todo lo que ellos dicen a un lado. Puede ser de que muchos textos tengan varias interpretaciones y que nosotros hayamos encontrado una interpretación para el Señor Jesús, aunque ellos no lo vean así, sino que vean a un rey, hombre de Israel, que va a morir, pero que su linaje se va a mantener, o bien se refieran a Israel como pueblo, y que a veces la Biblia lo muestra como un solo hombre. Esas son las diferencias. Entonces yo pienso que es bastante interesante escuchar a los judíos, pues porque ellos han tenido el texto por miles de años, tanto que han hecho otro libro que es el Talmud, que es muchas interpretaciones filosóficas acerca del Tanaj, de la Torá, que buscan ellos estudiar a fondo, y yo creo que es lo que nos hace falta a nosotros como cristianos. Nosotros en la iglesia nos basta 2, 3, 5 versículos de 66 libros, de miles de páginas. A veces solo nos importan ciertos versículos, tal vez unos 20 versículos, que dicen mucho, son aplicables a nuestras vidas. Salvación, sanación, cuidado de Dios sobre nuestra vida secular. Y ese tipo de cosas son las que engloban nuestro pensamiento como cristianos, pero no nos interesa profundizar en el conocimiento de Dios en esos 66 libros que tenemos, o en el Tanaj, por ejemplo, y escuchar a otras personas. Buscar las interpretaciones que todos dan, que han estudiado, que han pasado desde niños leyendo la Biblia, que quizás de 13, 12 años o menos, dicen ellos que incluso les enseñan la Biblia, aunque no entiendan qué es lo que dice, pero que lo reciten, porque el Deuteronomio, creo, así dice: y se las repetirás a tus hijos cuando estés en la cama, antes de irte a acostar, cuando vayas de camino, en cada momento, se las vas a repetir a tus hijos. Entonces, yo creo que eso en la iglesia no lo hacemos. Muchas veces vamos a la iglesia los domingos, tomamos un versículo y de ese versículo hablamos más de 40 minutos, tal vez otros 3 versículos de otros libros que, digamos, peguen, y después empezamos a hablar de lo que hizo el vecino y de tantas cosas, y decimos es la palabra de Dios, que Dios está hablando a través de esa persona que solo lee un versículo, cuando que vamos a estudiar la Biblia vamos a tener un sermón, deberíamos de tener muchos, pero muchos versículos bíblicos
a lo largo de la Biblia. Pero eso no se da porque las personas dicen, no te puedes ir igual. Hay muchas cosas extrañas a veces en la iglesia. Yo creo que para cambiar este tipo de cosas es necesario empezar a leer profundamente la Biblia.